Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Siempre ha sido así, desde que eras niño. Todos los niños se sientan normalmente, juegan con lo que les dan, pero tú siempre querías más que los demás niños, como si fueras mejor que los demás. Melissa guardó silencio, sabía que cuando su madrastra estaba de ese humor, era mejor no discutir con ella. Vanessa no era una mala mujer, al menos no cuando empezó a vivir con el padre de Melissa y se mudó a su casa con su hijo Gary, que solo tenía un año más que Melissa, pero siempre daba a los niños el mismo trato, todo era justo. A la madrastra era fácil darle media vuelta, como decía Gary, pero también era fácil calmarla. A diferencia de su padre, al que costaba mucho hacer enfadar, pero si Eric se enfadaba todo el mundo. Así que fue incluso más fácil para Melissa confesar sus travesuras infantiles que para Vanessa, que, por supuesto, fue la primera en agarrarse el corazón y empezar a lamentarse. Oh, demonios, han vuelto a hacer algo mal y tengo que solucionarlo, estoy enfadada con vosotros. ¿Por qué todos los niños tienen hijos como niños, pero yo tengo demonios? Después de eso, los niños que habían hecho mal fueron castigados, y nunca más se volvió a hablar de su fechoría. Pero cuando la madrastra se enteró de que su hijastra se iba a ir a la ciudad después de terminar la escuela, no pudo calmarse en mucho tiempo. A su padre, por supuesto, tampoco le hizo mucha gracia, pero, como de costumbre, no expresó sus sentimientos. Al principio, Vanessa esperaba que Melissa entrara en razón y se quedara en su pueblo natal, como había hecho Gary, pero la niña, a diferencia de su hermanastro, siempre supo que su lugar no estaba aquí. Soñaba con irse a la ciudad y convertirse en diseñadora de moda o en estilista. Melissa no sabía el nombre de su futura profesión, pero estaba segura de que haría bella a la gente, igual que su madre. No recordaba muy bien a su madre. Se marchó cuando Melissa tenía 7 años, pero cuando su hija la recordaba, le venía a la mente la imagen de un hada de un cuento. Grandes ojos azules, pelo rubio casi como el de Melissa, figura esbelta, piel clara, voz dulce y mirada soñadora. En su pueblo, mamá parecía una criatura de otro mundo. No sabía cavar un huerto ni ordeñar vacas, y papá se ocupaba de todas las tareas domésticas. A veces ayudaba a la abuela, la madre de papá. No le gustaba su nuera, que no estaba nada adaptada a la vida del pueblo, y solía decir palabrotas para recordar el día en que su hijo la trajo de la ciudad. A la madre de Melissa solo le gustaba hacer 2 cosas, hornear y coser ropa, y lo primero lo hacía mientras cosía. Melissa aún conservaba los vestidos de su infancia hechos por otras manos. Salvo que cuando Melissa tenía 7 años, su madre desapareció. La niña durante mucho tiempo no pudo entender lo sucedido, todo preguntaba a su padre dónde estaba mamá y cuando volvería, él callaba. La respuesta se la dio su abuela. Te dejó, te abandonó, volvió corriendo a la ciudad, no podía vivir aquí. Se lo dije a Eric en cuanto la trajo, le dije que no era rival para él. Ella es tan dichosa, no pertenece aquí. Espero que la criemos normal. Probablemente, para que su nieta creciera normal, su abuela Clara buscó ella misma una segunda esposa para su hijo. Era una mujer sencilla, con experiencia en el negocio familiar. Aquí, Vanessa, le dijo a Eric. Es una mujer normal, ya ha tenido un hijo, enterró a su marido y nada. Ella sola puede llevar una casa así, conectemos su patio con el tuyo y viviremos como personas. El hijo obedeció, se casó y, aunque en cierto sentido Vanessa sustituyó a la madre de Melissa, la chica nunca olvidó a su madre. En algún lugar de su interior estaba segura de que solo hacía falta venir a la ciudad y encontraría a su madre. Seguro que ella ya se ha convertido en la diseñadora de moda más famosa, y a su hija le pasará lo mismo, se encontrarán en algún desfile, y su madre la reconocerá inmediatamente, y se sentirá orgullosa. Y por fin ha llegado el día. Hoy, ni siquiera el sonoro disgusto de su madrastra acompañándola al autobús ha podido estropear su estado de ánimo. Vanessa puso a su hijastra en el que creía que era el mejor asiento. Se aseguró de que la vieja maleta de cuero marrón quedara bien apretada entre los asientos. De acuerdo, dijo con severidad, mirando con desgana por la ventanilla. Escribe ahí mientras te acomodas. De repente, la madrastra se inclinó bruscamente y besó torpemente a su hijastra en la mejilla. Luego,
como asustada, también retrocedió bruscamente y bajó del autobús. Melissa vio por la ventanilla su espalda que retrocedía rápidamente. Después de todo, es buena, pensó de repente la chica. Aunque no sea su madre. Melissa volvió a escrutar la lista de principio a fin, su apellido no estaba allí. ¿Qué? ¿No había entrado?, le preguntó con simpatía una chica pelirroja, alta y delgada, con gafas graciosas y cinta adhesiva. Es solo un error, dijo Melissa con seguridad. Estoy segura de que he entrado. La chica pelirroja se encogió de hombros. Si estás segura, ve al despacho del decano, él tiene todas las listas. ¿Quieres que te acompañe? Melissa asintió. Mientras caminaban por el estrecho y oscuro pasillo, preguntó a mi conocida. ¿Cómo te llamas? Caroline. ¿Y tú? Melissa. ¿Y has entrado? ¿Aquí? Caroline se sorprendió por la pregunta. Sí. No, no me presenté aquí. Entonces, ¿qué haces aquí? Pasaba por aquí, hace calor fuera, así que pensé en entrar y sentarme un rato. Es interesante observar a los solicitantes, cómo están contentos, tristes, estudiando esta lista con tanta esperanza que duele. A Melissa le sorprendió esta forma de pasar el tiempo, pero decidió no dejar que se notara, sobre todo porque se estaban acercando al despacho del decano. Vamos. La animó Caroline. Te espero aquí. Melissa llamó suavemente, y desde el otro lado de la puerta llegó una voz apagada. Pasa. En el despacho estaba sentado un hombre bajo, corpulento, canoso y con gafas. Sí, sin levantar la cabeza, preguntó alegremente. ¿De qué se trata? Vengo por mi ingreso. Parece que se olvidaron de incluirme en la lista de aprobados. El decano levantó la cabeza y miró sorprendido a la chica. Apellido, nombre. Taylor Melissa. Un momento. Sacó un grueso montón de hojas, las hojeó con movimientos rápidos y afinados, encontró la correcta y la leyó detenidamente de principio a fin, frunció el ceño y miró a Melissa. No hay ningún error, Melissa. No has entrado, ni siquiera te has acercado al aprobado. Al ver la cara de la chica, añadió suavemente, vuelve a intentarlo el año que viene, pero prepárate bien, ¿vale? Melissa asintió y salió del despacho. Caroline, como había prometido, la esperaba en el pasillo, mirando con interés el stand con la historia del departamento. ¿Y bien?, le preguntó. ¿Lo has solucionado todo? Melissa asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Solucionado, no he entrado. Lo siento. No te preocupes, entrarás el año que viene. Mi hermana mayor también, solo entró la segunda vez. Nada, terminó con un diploma rojo. Melissa sonrió tensa. Es genial. Venga, vámonos de aquí. Fuera se estaba especialmente bien. El sol brillaba deslumbrante, los pájaros cantaban, las flores del parterre cercano a la universidad llenaban el aire de una fragancia deliciosamente dulce, como si a nadie en el mundo le importara que sus sueños, los de Melissa, acabaran de hacerse añicos. ¿A dónde vais?, preguntó Caroline. Quizá deberíamos ir por el mismo camino. En realidad, me apetece un café y un tentempié ahora mismo. ¿Qué te parece? Voy a la estación de tren, dijo Melissa y estrechó la mano en la que sostenía la maleta. No soy de aquí, soy del campo. ¿Cuánto se tarda en llegar a casa? 4 horas en autobús. ¿No tienes parientes aquí? Mamá quiso decir Melissa, pero se contuvo y se limitó a mover la cabeza negativamente. Caroline la miró pensativa, como si estuviera dándole vueltas a algo. Finalmente, preguntó. ¿Quieres volver al pueblo? No. Entonces vamos a tomar un café y ya lo resolveremos. Caminaron hasta el pequeño coche rojo, metiendo la maleta en el maletero, dijo Caroline. Será incómodo tomar un café con ella. Pidieron café sin salir del coche, solo se acercaron a una ventanilla. Caroline dictó el pedido, y casi de inmediato una sonriente chica de uniforme se lo dio. Melissa ni siquiera sabía que era posible. Delicioso, dijo, dando un sorbo a su café.
Gracias por el detalle. De nada. ¿Cuál era tu plan en caso de que no entraras? Melissa suspiró y bajó los ojos. No tenía ningún plan. Caramba. ¿De verdad eres una chica de campo tan ingenua como pareces? Melissa puso el vaso de papel en el portavasos y abrió la puerta del coche. Gracias por el café, me voy. Caroline se rió y la agarró del brazo. Vale, lo siento, no lo he dicho para ofenderte. Es que, de verdad, la vida es tan imprevisible que hay que estar preparada para todo. La ingenua campesina suspiró y volvió a sentarse. No quiero volver al pueblo, Caroline. Es la única opción que tengo. Pensaba estudiar, vivir en una residencia, conseguir una beca y luego un trabajo. Pues puedes vivir en mi casa, conseguir trabajo y prepararte los estudios al mismo tiempo. Melissa la miró incrédula. ¿Por qué harías eso? La chica se encogió de hombros, delgados y pálidos, cubiertos de pecas. ¿Por qué no? Arrancó el coche y llevó a Melissa a su casa. Caroline vivía en un amplio piso de 2 habitaciones en la planta baja de un viejo edificio de 9 plantas. Lo habían reformado hacía probablemente 20 años, pero nada más entrar Melissa sintió un ambiente acogedor. Era evidente que Caroline había crecido aquí, y todo estaba igual que cuando era niña. En la primera habitación había un piano, sobre el que se apilaban amarillentas partituras, junto a él, una vieja silla tapizada en cuero marrón agrietado, cuya pata giratoria crujía con cada movimiento. Enfrente, cerca de la pared, había un sofá viejo y algo desgastado, y sobre él colgaban estanterías, donde se intercalaban unos cuantos marcos de fotos con viejos libros polvorientos de páginas amarillentas. ¿Sus padres?, preguntó Melissa. Caroline asintió. ¿Por qué lleva papá ese traje tan raro? Es un personaje. ¿Un actor? Un cantante de ópera. ¡Wow! Eso es genial. ¿Cómo es mamá? Una diplomática. Como mi hermana mayor. Vaya. Caroline se encogió de hombros. ¿Seguimos buscando? Vamos. La segunda habitación era un dormitorio. Había una cama grande, un armario de madera platinada y estanterías llenas de muñecas. Mamá las traía de cada viaje. Melissa recordó que de niña solo había tenido 2 muñecas. Una marioneta de goma calva que creo que su madre le había comprado en su día y la otra una muñeca Barbie que su madrastra le había regalado unas navidades. Creo que vivirás en la tercera habitación, dijo Caroline pensativa. Es una especie de habitación de invitados. La tercera habitación tenía un sofá-cama, una cómoda amplia y oscura y un televisor. Un escritorio y una silla ocupaban casi todo el resto del espacio. Gracias, dijo Melissa, y dejó la maleta en el suelo. Bueno, ordena tus cosas, las toallas y la ropa de cama están en la cómoda, no seas tímida, el baño y el aseo están justo a la derecha de la puerta principal. Descansa un poco. Quizás necesites dormir o simplemente tumbarte. Yo haré mis cosas y esta noche saldremos con los chicos. Melissa nunca había estado en una casa de campo, especialmente en una tan grande y hermosa. La enorme casa de ladrillo de 3 plantas estaba llena de chicos y chicas jóvenes y alegres, la mayoría de los cuales parecían ser chicas que habían bebido demasiado y eran ruidosas. Caroline en esta compañía sintió que pertenecía. Presentó a Melissa a todo el mundo, presentándola como su nueva amiga y futura diseñadora de moda. Melissa sonrió tímidamente y deseó caerse al suelo, no se acordaba de nadie. Todas las caras alegres le parecían igual de extrañas. Tomando distraídamente un vaso de vino de plástico en la mano, se hizo a un lado. Entonces vio la puerta trasera del patio abierta y se deslizó por ella. Fuera había mucho más silencio. Claro que había una pareja abrazada en un banco cerca del porche, pero más atrás, en el jardín, donde se alzaba un cenador blanco entre los árboles, no parecía haber nadie más. Allí fue Melissa. Se sentó en un banco, apoyó un vaso de vino en la barandilla y cerró los ojos. ¿Por qué un hada tan triste está sola? Una agradable voz masculina sonó justo encima de ella. Melissa abrió los ojos y vio a un chico alto y guapo. Michael. Melissa. Encantada de conocerte. ¿Qué te falta? No conozco a nadie allí,
Y todos los demás han bebido mucho. Michael enarcó las cejas y se rascó la nuca. Estoy sobrio y acabamos de conocernos. Se sentó a mi lado. Esto es precioso, ¿verdad? Sí, lo es. Melissa estuvo de acuerdo. Los ojos de Michael sí parecían completamente sobrios. También eran grandes y oscuros, y miraban a Melissa con tanta intensidad que ella sintió calor y frío al mismo tiempo. Deseó que se marchara o, por el contrario, que se quedara aquí sentado con ella hasta la mañana. Caroline, levántate. Llegas tarde al trabajo. Melissa llamó insistentemente a la puerta de su amiga. Nadie respondió. Suspirando, la chica empujó la puerta y entró. Caroline dormía dulcemente, con la cabeza cubierta por una manta, de la que solo sobresalía el talón izquierdo. Melissa le hizo cosquillas. Ahí ya. Caroline chilló y tiró la manta al suelo. Se despertó. Satisfecha, dijo Melissa. Su amiga se sentó en la cama, enjugándose los ojos con desdicha. ¿Cómo has conseguido tanta fuerza, Melissa? He oído que has vuelto por la mañana. ¿Saliste con Michael? ¿Te has hartado de él durante un mes? Melissa sonrió avergonzada. ¿Has vuelto a leer hasta mañana? Caroline se estiró. Sí, Alex me dio su nueva novela para que la revisara, aún es un borrador, pero es entretenida. Muy bien, vamos a desayunar rápido. Puedo dejarte en el trabajo. Luego te lavas. Dijo Melissa. Ya he preparado el desayuno, voy a abrir la mesa. En la cocina, Caroline preguntó. ¿Te arrepientes de trabajar de limpiadora? Dímelo y te buscaré algo más adecuado en mi casa. Melissa negó con la cabeza. No, me gusta todo y hay mucho que aprender allí. ¿Barrer suelos? En realidad, Melissa cuadró los hombros con orgullo y levantó la cabeza. También limpio las ventanas y saco la basura. Caroline resopló. Pero en serio, continuó la orgullosa limpiadora, se puede aprender mucho de Cassandra, aunque solo sea escuchándola gritar a sus ayudantes. Bueno, si es así, no interferiré en tu proceso de aprendizaje. Cuando Melissa se despertó en el piso de su nueva amiga después de pasar el fin de semana en la casa de campo, tuvo claro que debía buscar trabajo inmediatamente. Aunque Caroline le dijo que no tenía que pagar alojamiento, seguía necesitando dinero para comer, viajar y todo lo demás. Melissa no estaba acostumbrada a vivir sola, pero ¿dónde iban a llevar a una joven sin estudios ni permiso de residencia? Por alguna razón, en ese momento Melissa recordó las palabras de su madrastra, que se lo dijo a su hijo Gary, que había terminado la escuela y ahora no sabía dónde ir a trabajar. Los trabajos son como las setas, siempre y en todas partes hay muchos. Si quieres encontrar trabajo, sal a la calle y mira a tu alrededor. Eso es lo que hizo Melissa. Caminó durante 2 horas, estudió la ciudad, admiró los altos edificios, los grandes parques verdes. Cuando ya estaba cansada y volvió a casa, sus ojos se posaron en un pequeño anuncio. Se necesita limpiadora en Cassandra's Fashion House, a tiempo completo. Melissa fue a la dirección indicada. El letrero Cassandra's Fashion House era visible desde lejos. Enormes y elegantes letras blancas brillantes sobre fondo negro, un alto porche de mármol blanco conducía a través de unas puertas transparentes a una sala con un techo en el que Melissa podía ver cuadros enteros, algunas flores y nubes, ángeles, guerreros a caballo, como en una iglesia. Un pensamiento pasó por su mente. Quiso mirar más de cerca, pero se sintió mareada y bajó apresuradamente la mirada. «Jovencita, ¿a quién ha venido a ver?», sonó una voz femenina aguda. Una mujer esbelta con una blusa blanca vaporosa y una falda negra muy ajustada se acercó a ella. «Hola», dijo Melissa. «Vengo por un anuncio, ¿necesitan limpiadoras?». «Las necesitamos». Una voz seca llegó desde algún lugar al fondo de la sala. «Solo que tenemos requisitos muy estrictos, no todo el mundo puede hacerlo». La mujer que salió al encuentro de Melissa le indicó con la mirada que la siguiera. Juntas recorrieron la sala encalada y casi vacía, salvo por los maniquíes y los percheros de ropa que había a lo largo de las paredes.
Al fondo de la sala había una enorme mesa de madera, apilada con montones de trozos de tela de colores, botones de todas las formas y tamaños, broches, cinturones y mucho más. Detrás de la mesa había un gran sillón de cuero negro donde estaba sentada y fumando una mujer de unos 60 años. Tenía el pelo gris muy corto y unos atentos ojos negros que escrutaban a Melissa de la cabeza a los pies. «Estoy lista para empezar a trabajar incluso hoy», dijo Melissa. Cassandra sonrió. «En realidad, los requisitos son los mismos, limpiar bien y hacer lo que te digan, eso se da por hecho, ni siquiera se discute. Lo principal es ser indispensable, un ratón gris y silencioso». «Yo puedo hacerlo», dijo Melissa con seguridad. Cassandra miró a su ayudante. «Nora, ¿la has oído? Haz que procesen a la chica». Dio una calada a su cigarrillo y metió una carpeta de cuero negro, con algunos dibujos y fotografías. «Vamos». En voz baja, solo con los labios, Melissa susurró a Nora. Así, la chica que llegó hace unos días del pueblo, entró en una de las mejores casas de moda de la ciudad, incluso como limpiadora. Solo después de verlo todo por dentro, Melissa se dio cuenta de lo mucho que difería su idea del estilo, la moda, el diseño de ropa, de cómo era todo en la realidad. Quedó claro por qué no se había matriculado. Las exigencias de Cassandra de ser más silenciosa que el agua, más baja que la hierba, las cumplió. En silencio, limpiando espejos, quitando el polvo, recogiendo retales de tela, Melissa captaba cada palabra de su jefa, intentaba memorizar cada imagen creada en el estudio. Y aunque trabajaba todos los días de la mañana a la noche, no se sentía cansada en absoluto, sobre todo desde que Michael se la llevaba por la tarde. Melissa nunca había conocido a un hombre así, era asombrosamente enérgico, despreocupado y siempre estaba de buen humor. Todos los hombres que vivían en su pueblo, tuvieran 15 o 50 años, siempre estaban desconcertados por algo. Normalmente pensaban dónde ganar dinero y cuánto alcohol podían comprar con él, y Michael la llevaba a un sitio nuevo cada día. Durante aquel mes, había contemplado la ciudad de noche desde el mirador, montado a caballo, acariciado delfines en el delfinario, paseado por los jardines botánicos. Melissa se dio cuenta de que se había enamorado en una semana. Es cierto que Michael no le decía nada sobre el amor, pero ella veía que sentía lo mismo que ella. Parecía que todos estos años de vivir en el pueblo, con una madrastra estricta y un padre frío, en la pobreza, sin el amor de la atención habían terminado, ahora su vida estaría bien. Además del trabajo y las reuniones con Michael, Melissa se preparaba para el ingreso, estudiaba todos los libros de texto que caían en sus manos. Un día, se acercó cautelosamente a Nora y le dijo tímidamente que le gustaría aprender más sobre moda y estilo. «Sígame», dijo la asistente con indiferencia y condujo a Melissa a una polvorienta habitación trasera. Había montañas de carpetas, revistas y dibujos. «Se podría decir que son los archivos de nuestra casa de modas», le explicó. «Estúdialos, memorízalos, algunos incluso tienen anotaciones de Cassandra». «Gracias», dijo Melissa tímidamente. «Estás haciendo un buen trabajo, hacía mucho tiempo que no teníamos una limpiadora más de 3 semanas. Veo que captas cada palabra que dice, es lo correcto». Melissa decidió confesar. «Quiero ser diseñadora de moda, pero no pasé el examen del instituto. Quiero intentarlo el año que viene». Nora la miró críticamente de pies a cabeza, y Melissa sintió de pronto, por su larga trenza, que se había trenzado para que no le estorbara el pelo, su viejo vestido sencillo y sus zapatos agrietados. «Debería darte un uniforme», dijo Nora pensativa. «No he tenido tiempo de hacerlo». «Y en cuanto a tus planes, ¿qué puedo decir? Hay mucho trabajo por hacer. Así que si quieres, no pierdas el tiempo, estudia todo desde lo más básico, cuáles son los tejidos, cómo se llaman según qué prendas, la historia de la moda, y luego ya vete a nuestros archivos». «Gracias», repitió Melissa. Nora asintió y se marchó. En definitiva, Melissa nunca se había sentido tan feliz, y mañana era día libre. Michael prometió recogerla por la tarde y darle una sorpresa. Melissa no quería levantarse por la mañana, había sido un mes muy ajetreado y no quería perder la oportunidad de tumbarse en la cama todo el tiempo que quisiera. Nunca había tenido eso en casa, su madrastra siempre las despertaba Gary, muy temprano y se inventaba el trabajo.
Melissa aún recuerda la noche anterior a su cumpleaños, moldeando albóndigas toda la mañana. Pensar en el cambio le produjo náuseas, la chica abrió los ojos, se estiró y el sueño por fin la abandonó, y la desagradable sensación que se había originado en algún lugar de su estómago subió por su esófago. Melissa se levantó de un salto y corrió al baño. «Caroline». Indignada, le dijo a su amiga, entrando en la cocina. «Puedo oler desde la habitación que estos huevos están rancios. ¿Por qué los fríes?». Caroline levantó los ojos del libro sorprendida y miró a su amiga. Se levantó, se acercó a la sartén y se olisqueó la nariz. «Los compré ayer, ¿qué te hace pensar que están rancios?». «Solo el olor ya me ponía enferma». Melissa abrió la ventana de par en par y el aire fresco la hizo sentirse mejor. Caroline frunció el ceño. «¿Cuándo ibas a tener la regla?». Melissa no se dio cuenta inmediatamente de lo que quería decir su amiga. «No lo sé», respondió confusa. «Creo que ya debería haber empezado. Me pregunto si deberías hacerte una prueba. Hazte uno en mi estantería del baño». «No sé cómo se hacen». Caroline suspiró. «Venga, te lo diré». Un poco más tarde, cuando Caroline ya había puesto el desayuno en un plato, tras haber preparado previamente las gachas de Melissa, volvió a la cocina. «Positivo». «Vaya, no sé qué decir, depende de si te lo esperabas o no». «No me lo esperaba», admitió Melissa con sinceridad. «Pero estoy muy contenta y creo que Michael también lo estará». «Genial, entonces, y preséntanos por fin». «Me recoge esta noche, le pediré que venga». «Muy bien, embarazada, vamos a desayunar». Todo el día Melissa anduvo animada, la noticia era inesperada para ella, pero parecía que todo debía ser así. Todavía tenía que decírselo a su padre y a su madrastra. En ese momento, Melissa recordó que aún no les había escrito como les había prometido. Ellos ni siquiera saben que no ha entrado y probablemente piensen que Melissa es una estudiante aplicada. Se sintió avergonzada. ¿Cómo se le había podido olvidar escribirles? Probablemente su padre piense que es una engreída o que se ha escapado como su madre. También recordó a Vanessa despidiéndose de ella con un beso y diciéndole que escribiera. Ah, bueno. Al menos ahora tenía una historia que contar. Tiene un trabajo, se está preparando para la universidad. Tiene un prometido, un bebé en camino. Esta tarde Michael se retrasó, tenía que haberla recogido hace media hora. «Llámalo», dijo Caroline. «¿Y si se le ha estropeado el coche?». «No tengo su número de teléfono», dijo Melissa. «¿Cómo es eso?». «No lo sé, no lo conseguí. Nos veíamos casi todos los días y acordábamos de antemano cuando nos veríamos la próxima vez, y las dos estamos en el trabajo durante el día». Caroline frunció el ceño. «¿Sabes dónde trabaja?». «No». «Vale, bueno, ¿cómo se apellida?». «No, no se lo he preguntado». «De acuerdo». Caroline se acercó a su amiga y le dio un abrazo. «Esperemos hasta mañana. Si no aparece, podemos ir a su casa». Melissa cruzó la habitación. «Caroline, ¿y si le ha pasado algo?». «Melissa, ¿qué podría haberle pasado?». «Aunque le pasara, no lo sabrías, así que esperamos a mañana y nos vamos». No durmió mucho aquella noche, sus ojos estaban llenos de imágenes de Michael teniendo un accidente, siendo atacado por gamberros o la cuerda rompiéndose en el ascensor en el que viajaba. Durmió un par de horas y se despertó temprano sintiéndose completamente destrozada. Caroline llamó suavemente a la puerta de la habitación de aquella. «Melissa, domingo a las 8 de la mañana, ¿podemos dormir una hora más?». «Vámonos, por favor». «No puedo más». «De acuerdo». Caroline se estiró somnolienta y miró atentamente a su inquieta amiga. «No puedo decirle que no a una embarazada». Nadie les abrió la puerta. Melissa estaba nerviosa, ya aporreaba desesperadamente la puerta, golpeándose las palmas de las manos. No había quitado el dedo del botón del timbre desde hacía probablemente 5 minutos. Caroline estaba de pie cerca y cada vez más sombría. «Probablemente deberíamos llamar a la policía», dijo Melissa. «¿Y si está inconsciente en el suelo?». «Bueno, sí». En un tono extraño e incoloro, dijo Caroline.
En ese momento se abrió la puerta del piso de enfrente. ¿Qué haces levantada tan temprano?, preguntó con desazón una cuarentona somnolienta en bata. Lo siento. Melissa se volvió hacia ella. Es que el que vive aquí no me abre la puerta. Nos preocupa que le haya pasado algo. ¿Por qué lo buscan aquí?, preguntó aún más molesta la vecina. Se mudó ayer. ¿Cómo? En silencio, pidió un coche, toda la tarde le llevaron algunas cosas, él mismo, luego salió con sus maletas. ¿No era su piso?, preguntó Caroline. No, claro que no, lo había alquilado durante un año o así. Bien, dijo Caroline. Gracias, nos vamos. Cogió a Melissa firmemente por el codo y la condujo hacia el ascensor. La vecina resopló y cerró la puerta de un portazo. No entiendo nada, dijo Melissa cuando iban de camino a casa. ¿Cómo ha podido marcharse así, sin decir una palabra? Caroline apretó los labios y agarró aún más fuerte el volante, pareció luchar consigo misma durante un rato, pero lo dijo. Melissa, siento tener que decirte esto, pero creo que a Michael no le pasa nada. Solo te utilizó mientras le convenía, y ahora parece que se ha pasado a otras cosas y a otras mujeres. ¿Cómo puedes decir eso de él? Caroline giró bruscamente el volante y frenó. Se volvió hacia su amiga, mirándola. Melissa, despierta. ¿Crees que es normal salir con alguien durante un mes y no saber nada de él? Ni apellido, ni lugar de trabajo, ni número de teléfono. ¿Crees que fue un accidente? Melissa guardó silencio. Caroline vio que las lágrimas corrían por sus mejillas. Toda la rabia desapareció de golpe. Lo siento, cariño, dijo ella. No pretendía hacerte daño, simplemente no puedo dejar que vivas en una ilusión y le pongas excusas. Las lágrimas rodaron como si fueran solas, su mente estaba vacía. Extrañamente, Melissa no sintió dolor en ese momento. Al contrario, todo en su interior se sentía congelado. Es una pena que esté trabajando y no pueda acompañarte, suspiró Caroline. ¿No es hoy cuando dirán el sexo del bebé? Sí, dijo Melissa, intentando coger la chaqueta larga y estrecha. Y no te preocupes por la ecografía, me encuentro muy bien y solo está a 4 paradas de autobús del trabajo. Por cierto, ¿qué les ha parecido tu embarazo a los de la casa de modas? Melissa suspiró. Cassandra aún no lo sabe. No ve más que modelitos, creo, y desde luego no se fijará en una señora de la limpieza. Pero Nora supone que, aunque he bordado el uniforme y se nota menos, me ha estado mirando de forma extraña. Supongo que podré ocultarlo 1 o 2 meses más, y luego se acabó. Tengo miedo de que me despidan si se enteran. Es ilegal, así que no te preocupes. Si lo hacen, pondré a la inspección de trabajo sobre ellos. De todas formas, ya te lo he dicho, quédate conmigo todo el tiempo que quieras, incluso cuando no trabajes. No puedes volver al país. ¿Has escrito a tus padres? Solo les he dicho que no entré y que conseguí trabajo. ¿Qué dicen? ¿Te están llamando? Por extraño que parezca, no. Melissa sonrió. En realidad, fue la madrastra quien contestó a la carta. No sé lo que ha dicho mi padre, pero ella dice que soy buena y que sin duda entraré el año que viene. Da un poco de miedo, la verdad. Bueno, probablemente te echó de menos y comparó cómo vivir sin la ayuda de una segunda mujer en la casa. Debería ir a verlos, pero más tarde. Bien, me voy a trabajar. Vale, nos vemos esta noche. Cassandra parecía haber notado hoy un cambio en el aspecto de su empleada. Aunque Melissa intentó darle la espalda cuando terminó la jornada laboral, la llamó a su despacho. La van a despedir, pensó Melissa, secándose las palmas sudorosas en los pantalones. Definitivamente la van a despedir. Cassandra, como de costumbre, estaba fumando y mirando los bocetos que tenía sobre la mesa. Siéntate, dijo, señalando la silla que tenía al lado. Melissa se sentó, intentando retraer al máximo su estómago, que por supuesto ya no se retraía. ¿Es esto o esto?, preguntó Cassandra, deslizando 2 cuadros hacia ella. ¿Para la ventana?
Sí, se colocará en el centro. Melissa señaló con confianza la fotografía de la izquierda. ¿Por qué? Parece más vibrante. La segunda imagen parece informal, y esta refleja la colección en la que has estado trabajando. Melissa dudó un segundo, pero añadió. Y también creo que crea una especie de ambiente de año nuevo, la gente la mirará y pensará inmediatamente que pronto llegarán las vacaciones. Dijo Cassandra pensativa, mirando de nuevo el cuadro. No está mal, por cierto, por algo te he llamado. Esto va a empezar ahora, pensó Melissa. ¿Estarías interesada en convertirte en ayudante junior en el futuro? Melissa miró sorprendida a su jefa, que parecía completamente seria. Sí, me interesa. Muy bien. No te sorprendas, Nora me contó tus planes para el mundo de la moda. Yo tampoco estoy ciega, puedo ver que no se te escapa ni una sola palabra, y con la barriga del piso sobre todo no puedes evitarlo. Entonces, ¿lo sabes? Cariño. Cassandra suspiró. Soy vieja, claro, pero aún no estoy ciega. ¿No me vas a despedir?, preguntó Melissa con cautela. ¿Has escuchado siquiera lo que te he dicho? Sí, pero... Ya está, vete de aquí, trabaja mientras puedas. Cassandra abrió bruscamente la carpeta de bocetos y se quedó mirándola. Melissa ya sabía que en momentos así era mejor no acercarse a su jefa. Se levantó con cuidado, le susurró las gracias y se marchó. El autobús hacía tiempo que se había ido, Melissa caminaba de un pie a otro para entrar en calor. Aparte de ella, la única otra persona en la parada era una anciana pequeña, aunque a Melissa no le gustaba mirar fijamente a los extraños, esta mujer le llamó la atención. Llevaba un largo abrigo de lana a cuadros rojos, y en sus brazos se sentaba un gran gato negro, que observaba atentamente a Melissa, con grandes ojos verdes. Finalmente, el autobús se detuvo y Melissa y la anciana subieron. «Pago a la entrada», gritó el conductor con tanta fuerza que a la chica casi se le cae el bolso. Pagó, pasó y se sentó en el primer asiento del autobús vacío. La anciana se detuvo en el pasillo, cogió al gato y empezó a buscar algo en un pequeño bolso negro de cuentas. «¿Y bien?», preguntó impaciente el conductor. «Un momento», contestó cortésmente la anciana. «En algún sitio se ha caído la moneda, probablemente, el forro está suelto». El conductor suspiró ruidosamente, la anciana rebuscó aún más en su bolso, el gato maulló descontento. «Cógelo», dijo Melissa, tendiéndole el dinero al conductor, este tarareó pero no dijo nada. La chica volvió a su asiento, la anciana se sentó a su lado. «Gracias, buen hombre». «No hay de qué». «¿Puede decirme cuándo para la planta?» «Yo me bajo en la policlínica, la suya es justo antes, ya le diré». «¿Va a hacerse una ecografía?», preguntó la anciana. «¿Cómo lo has adivinado?». La mujer sonrió, acarició al gato y señaló el vientre de Melissa con los ojos. «No es difícil. Hasta ahora casi nadie se da cuenta, el término es pequeño, sobre todo con chaqueta. Tengo un ojo experimentado. Puedo decirte otra cosa interesante». El gato negro se levantó de repente, se estiró y subió del regazo de la anciana al de Melissa. «Es una buena señal», dijo su dueña. «Normalmente el gato no se acerca a los extraños, pero tú le gustas». Melissa acarició al gato, su pelaje era cálido, casi caliente. «¿Qué querías decirme?». La anciana sonrió, cerró los ojos y de repente empezó a balancearse ligeramente hacia adelante y hacia atrás. «Tú misma fuiste una niña accidental, pero trajiste mucha alegría con tu nacimiento. Encontrarás a tu madre 2 veces más. La primera vez falsamente, luego de verdad. El camino que has elegido ahora es el correcto. Síguelo. Llama a tu hija Olivia. No vuelvas al pasado. Mira hacia el futuro». La voz de la anciana era tan melodiosa, suave, tranquila, como si pusiera a Melissa en una especie de trance. Lo oía todo, lo entendía todo, pero el tiempo parecía ralentizarse. Cada palabra de la inesperada predicción quedó grabada en su memoria. «Chica», sonó la familiar y áspera voz del conductor. «Jovencita, la policlínica, usted se baja aquí, ¿verdad?».
Melissa miró por la ventanilla. Sí, era la parada correcta. Ni siquiera notó cómo se detenía el autobús, y lo más sorprendente fue que la anciana con el gato en el asiento de al lado ya no estaba. El feto se está desarrollando perfectamente, todos los indicadores son normales, no veo ninguna patología. La doctora, una chica joven y guapa, siempre fue amable con Melissa, la llamaba mami y siempre le decía con palabras claras lo que estaba haciendo y cuáles eran los resultados del examen. Mami, ¿quieres saber el sexo del bebé? Claro que quiero. ¿Es una niña? Ponle a la niña el nombre de Olivia. Melissa recordó las palabras de la anciana. Lo sabía. Dijo la niña en voz baja. ¿Sabía qué? Volvió a preguntar el doctor. Nada, no es nada. ¿Dices que estás bien? Sí, ¿y cómo te sientes? Melissa sonrió. Bien, como si tuviera más fuerza y energía. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto tiempo más puedo trabajar? Puedes trabajar todo el tiempo que te apetezca. En casa, Melissa se tumbó feliz en el sofá y cerró los ojos. Por fin podía relajarse, después de un día lleno de acontecimientos, y pensar en todo. Ahora apenas podía definir su actitud hacia los adivinos, clarividentes y otros místicos. Aunque, por supuesto, su educación en el pueblo había dejado huella. Por ejemplo, Melissa recordaba bien cómo su madrastra ponía periódicamente un platillo con leche y un azucarillo para el ama de llaves. Para que todo estuviera en orden en casa, les explicaba a los pequeños Melissa y Gary. Los niños incluso intentaron varias veces ver al espíritu de la casa. Una vez, después de esperar a que sus padres se durmieran, Gary y Melissa salieron de la habitación y se escondieron detrás de la estufa para poder ver el platillo blanco en el suelo. Incluso cuando la casa estaba completamente a oscuras, el platillo brillaba tenuemente. Permanecieron allí sentados hasta que se les pusieron rígidos los pies, pero no vieron nada. Debía recordar lo que la anciana le había dicho al gato. Llama a la hija Olivia. Cada vez que recordaba a Michael, su corazón se apretaba dolorosamente. Melissa se llevaba habitualmente la mano al estómago. No quería confesárselo a Caroline, pero en el fondo aún albergaba la esperanza de que Michael volviera. Incluso había soñado con él varias veces, luego se despertaba y lo encontraba en su cama, luego iba a su trabajo, luego simplemente llamaba al timbre. En el fondo era lo mismo, Michael le decía que no era culpa suya haber tenido que dejarla. Ahora había vuelto y estarían juntos para siempre, y entonces Melissa se despertaría siempre sola, en una gran cama vacía. Encontraría a su madre 2 veces más. La primera vez falsamente, luego de verdad. No está claro qué significa la segunda parte, pero es mejor centrarse en la primera. Encontrará a su madre. De alguna manera, con todo lo que ha pasado, encontrar a la madre ha pasado a un segundo plano. Tal vez eso es lo que debería hacer ahora, ir a ver a su padre. Probablemente él conozca a los parientes de mamá, a sus amigos, su antiguo lugar de trabajo o alguna dirección. Qué raro que no se le hubiera ocurrido antes. Lo del camino y lo de mirar al futuro en vez de al pasado, aún no lo tenía muy claro, pero ya pensaría en ello más tarde. Melissa tuvo una sensación extraña cuando el autobús se detuvo en su pueblo natal. Se sentía al mismo tiempo como si nunca hubiera salido de aquí y como si nunca hubiera estado aquí. Aquellas viejas casitas de madera, los perros peludos ladrando al autobús. Las mujeres con cálidos chales y los hombres con sombreros de piel parecían cercanos y lejanos al mismo tiempo. Era como si Melissa lo hubiera visto todo tiempo atrás, en una vida pasada. Caminó por las calles familiares y se sintió como una hija que ha regresado a su tierra natal tras años de vagabundeo y penurias. Pero cuando vio la casa, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en esos 6 meses. Había salido de aquí como una niña, la colegiala de ayer, y había vuelto como una futura madre. Melissa. Melissa está aquí. La voz de su hermanastro. Gary estaba cortando leña cuando la vio, soltó el hacha allí mismo sobre el tronco y corrió hacia ella, enorme con las mejillas rubicundas y el pelo pegado a la frente, se abalanzó sobre su hermana, la abrazó con fuerza, la levantó y le dio vueltas. Gary se soltó. Melissa se echó a reír. Yo también me alegro mucho de verte. ¿Están tus padres en casa? En casa, vamos. Entraron en la casa,
con Gary poniendo su enorme brazo alrededor del hombro de ella y sin querer soltarla en todo el camino. Melissa pensó de repente que no le había mandado ni un mensaje en todo este tiempo, se sintió avergonzada. Un medio hermano, y él siempre la había tratado como a su propia hermana. En casa fue la primera en ver a su madrastra, estaba de pie ante la mesa cubierta de harina y, como siempre, cocinando algo. Su padre no estaba visible, probablemente sentado en el salón frente al televisor. «Mamá, Melissa está aquí». Vanessa giró la cabeza y lanzó un grito ahogado. Melissa, por un momento pareció que su madrastra se alegraba con ella, e incluso como si extendiera los brazos para abrazar a su hijastra, pero al cabo de un segundo, como avergonzada de su impulso, se llevó las manos a los costados y dijo enfadada: «Vaya, mirad quién ha venido a vernos, no está empolvado. 6 meses sin soñar, y aquí, sin avisar, a plena luz del día, se nos ha dejado caer como la nieve sobre nuestras cabezas». La madrastra tomó aire ruidosamente, como ganando aire, y continuó: «Entra, desvístete, porque te has levantado como si hubieras venido aquí por primera vez, y date prisa en ir a la cocina, está toda fría, tiene la nariz blanca Gary, prepárale té con frambuesas». Papá apareció en la cocina. Se enjugó los ojos confundido y no se dio cuenta de inmediato de qué se trataba la conmoción. Cuando vio a su hija, ni siquiera sonrió. «Hola, papá», dijo Melissa y lo abrazó. Su padre tarareó extrañado y apenas la tocó con las manos. «Siéntate en la habitación por ahora», ordenó Vanessa. «Cenaremos pronto». Melissa, su padre y su hermano se fueron al salón. Eric subió el sonido del televisor y volvió a ver su programa favorito. Gary preguntó: «¿Cómo va tu trabajo?» «Muy bien, incluso me han prometido un ascenso. Voy a ser ayudante junior». «Estupendo. Estupendo. ¿Qué tal te va a ti?» Mi hermano se encogió de hombros. «Estoy bien, de momento en casa, pero después de Navidad me voy de turno al norte». «¿Por cuánto tiempo?» 3 meses. «Vaya». Mi hermano parecía contento. «Mamá está preocupada», dijo. «Es como si tú tampoco fueras feliz, pero yo sí, ganaré dinero y por fin veré mundo». Melissa se dio cuenta de repente de que Gary probablemente nunca había estado tan lejos del pueblo. Melissa decidió contarle lo de su embarazo al día siguiente, sobre todo porque su madrastra le había mirado sospechosamente la barriga el día anterior. Cada miembro de la familia reaccionó de forma diferente ante la noticia. Gary se alegró de convertirse en tío, la madrastra abrió la boca y dijo: «Oh, por el amor de Dios, lo sabía». Y el padre se levantó y salió. Gary asintió tranquilizadoramente a Melissa y fue tras el padrastro. «Nada», dijo Vanessa. «Ya volverá en sí, un poco en estado de shock, claro». Melissa se dio cuenta de repente de que debía aprovechar el efecto que había tenido su noticia y hablar con su madrastra. «Vanessa», comenzó tímidamente, «¿te habló tu padre alguna vez de tu madre?» La madrastra la miró con tristeza, frunció el ceño, pero contestó: «Sí, cuando empezamos a comunicarnos. Por favor, cuéntame todo lo que sepas». «Nunca me lo dirá, y yo soy adulta, tengo derecho a saberlo». «Tiene derecho», la madrastra murmuró, pero luego se miró la barriga y suspiró. «Vamos, pronto vas a ser madre. No puedes tener todo ese peso de tu propia madre tirando de ti durante tantos años». Melissa sintió que el corazón le daba un vuelco frenético. ¿De verdad iba a averiguar ahora lo que le había pasado a su madre? Vanessa comenzó. «No es que conozca todos los detalles. Eric me lo contó una vez, cuando había bebido demasiado, y fue hace mucho tiempo. En fin, se conocieron cuando tu padre vino a la ciudad para hacer un curso de chofer. Tu madre pareció gustarle enseguida. Eric dijo que no entendía por qué ella se sentía atraída por él. Era obvio que la chica era de familia rica. Recuerdo que había una historia extraña. Ella tuvo una pelea con sus padres, o se fueron a otro lugar, o murieron. En cualquier caso, ella y Eric empezaron a salir muy rápido, y cuando él aprobó los exámenes y estaba a punto de marcharse, ella fue la primera en declararse, diciendo: «Quiero vivir contigo, y quiero vivir en el campo». Melissa se sorprendió.
Por alguna razón siempre había pensado que su padre había arrastrado a su madre al pueblo con engaños o quizá por la fuerza. Luego resultó que la novia estaba embarazada, se casaron rápidamente y entonces naciste tú. Y cuando ella se fue, tal vez lo recuerdes, ya no eras tan pequeña. Melissa asintió. Lo recordaba muy bien. ¿No te dijo tu padre por qué se fue? Vanessa se encogió de hombros. Solo dijo que le había quedado claro enseguida que ella no pertenecía a este lugar. Al principio Eric esperaba que su mujer se adaptara a la vida del pueblo, se encargaba de todas las tareas domésticas y se sentaba contigo cuando podía, pero no, tu madre echaba mucho de menos su hogar. Era como si nada la complaciera. Ni siquiera a mí, dijo Melissa en voz baja. Su madrastra extendió la mano como si quisiera acariciarla, pero a medio camino la retiró. Eric dijo que ella te quería, que por eso vivió con él tantos años, pero que cada día estaba peor. Él sabía que un día ella se iría, y así fue. Quiero encontrarla, dijo Melissa. Todavía debe de haber direcciones, números de teléfono, donde vivía cuando se conocieron, y sus padres, mis abuelos, ¿nunca vinieron a visitarnos? No. Eso lo dijo mi padre. Entró de algún modo inadvertido, y las mujeres incluso se estremecieron al oír su voz. El padre caminó pesadamente, se sentó en una silla vacía y empezó a contar la historia distraídamente, mirando a su hija. Intenté encontrarla, entonces no había teléfonos. La única dirección que conocía era la de su piso, que alquilaba con una amiga. 8 años después, otras personas vivían allí, y nadie había oído hablar de su madre. Tampoco vi nunca a sus padres. Parece que se peleó mucho con ellos y, cuando la conocí, hacía meses que no les hablaba. Ni siquiera sé si sabían que tenían una nieta. Creo que mientras vivía en el pueblo no se comunicaba con nadie de la ciudad. Sus padres parecen ser gente muy rica. Esa es toda la información que tengo. ¿Entonces no hay forma de encontrarla?, preguntó Melissa. Su padre frunció el ceño. Si hubiera querido, podría haber venido ella misma después de tantos años. Si no a verme a mí, al menos a verte a ti, o al menos a enviarte una tarjeta de cumpleaños. El viaje al pueblo dejó a Melissa con impresiones encontradas. Tenía tantas esperanzas de encontrar una pista sobre cómo seguir el rastro de su madre, y por mucho que odiara admitirlo, las palabras de su padre la apuñalaron muy duramente. Seguramente su madre podría haberla visitado en tantos años, y como no lo había hecho, no quería verla. Bueno, pronto tendría una hija propia para que Melissa la cuidara. «Háblame de tu viaje», le preguntó Caroline. Después de escuchar la larga historia de su amiga, suspiró. «¿Qué quieres que te diga? Probablemente tu padre tenga razón. De hecho, tienes muchas otras cosas que hacer ahora mismo. Te van a ascender en el trabajo, ¿no?» «Ajá». Melissa sonrió, pues pensar en el trabajo le resultaba agradable. Claro que solo es un título bonito, ayudante junior. En realidad, casi no habrá diferencia de sueldo, y el trabajo consistirá sobre todo en servir y traer. Además, Nora prometió organizar un examen teórico. «Aprobarás», dijo mi amiga con confianza. «No pasa nada, todo el mundo empieza poco a poco, pero tú estarás un paso más cerca de tu sueño. No es como fregar suelos». Tiene razón, como siempre. En general, estoy contenta con todo, pero a veces echo de menos a Michael. Melissa miró a Caroline, sabiendo que se pondría triste ante la mención de su fracasado prometido, pero de repente lo sugirió. Estaba pensando que quizá deberíamos preguntar por ahí. ¿La gente que estaba en la casa de veraneo el verano que se conocieron? Alguien debe haberlo llevado allí. Deben conocer a sus amigos cercanos. ¿Tal vez padres, hermanos o hermanas? No, Caroline. Estaba pensando lo mismo. Es como mamá, si él me quisiera, se habría puesto en contacto conmigo hace mucho tiempo. Pero, ¿y esto? Bueno, si lo encuentro, ¿qué voy a decir? Hola, Michael, eres un sinvergüenza, aquí está nuestra hija, paga la manutención. Melissa negó con la cabeza. Ni hablar. Olivia es mi hija. No quiero que tenga ningún derecho sobre ella, la criaré yo misma.
Si pregunta quién es su padre, le diré todo lo que sé. Caroline suspiró. Bueno, depende de ti, te ayudaré en lo que pueda. Gracias. El examen con Nora, Melissa parecía bastante fácil, y aunque la ayudante de Cassandra mantenía una expresión indiferente en el rostro, era obvio que estaba satisfecha. Finalmente, condujo a la muchacha al lugar santísimo de su casa de modas, el llamado camerino. Se trataba de una enorme habitación con innumerables percheros de ropa, zapatos y accesorios. Allí, Nora le pidió que montara unos cuantos conjuntos para diferentes ocasiones. Melissa lo consiguió. Bueno, enhorabuena, dijo Nora. Por cierto, ¿cuándo sales de cuentas? Alrededor de principios de abril. Bueno, no es pronto, genial. Justo a tiempo para modelar en el show de primavera de Cassandra. ¿Modelar? Melissa pensó que había oído mal. No soy modelo, y mi barriga va a ser enorme. Justo lo que necesitas, dijo Nora con indiferencia. Cassandra está diseñando una colección premamá. Quiere presentarla a finales de invierno, principios de primavera, y te quiere a ti como modelo. Oh, vaya. Quiero decir. No es gran cosa, la tendremos lista, hay tiempo de sobra, pero mientras tanto, aquí tienes una lista de tus nuevas responsabilidades. A partir de mañana, ya no eres una limpiadora, sino una asistente junior. Básicamente, haces lo que, digamos, yo o Cassandra, tendrás que preparar la ropa, los zapatos, ocuparte de coordinar las pruebas, aclarar las citas, ver que todos los consumibles estén en cantidad suficiente, y mucho más. Por cierto, ¿cuánto tiempo piensas trabajar? Todo el tiempo que pueda. Me encuentro muy bien y el médico ha dicho que no pasa nada. Estupendo. Por supuesto, después del parto, estarás de baja por maternidad. Todos nos damos cuenta, pero ten en cuenta que en 3 años o incluso año y medio, Cassandra no espera a nadie. Lo comprendo. Melissa respondió. Yo tampoco voy a quedarme sentada tanto tiempo. De hecho, no tenía ni idea de qué hacer. Caroline no puede sentarse con la niña, trabaja. No hay dinero para una niñera. ¿A quién se lo iba a pedir? ¿Al padre? No creo que lo haga. Está bien, ya se le ocurrirá algo. Por un momento pensó que Caroline tenía razón, que podía encontrar a Michael y pedirle ayuda. Era evidente que él no necesitaba el dinero, pero a Melissa se le revolvía el estómago al imaginar que la rechazaría, o que empezaría a mentir, a poner excusas o a decir que no era su hijo. Seguro que contaba con no volver a verla. No, Melissa no se impondría. Había mucho trabajo en el nuevo puesto. Melissa incluso pensaba a veces que si hubiera seguido siendo limpiadora, se habría movido mucho menos, pero la chica no se quejaba. Se sentía excelente consigo misma, y en el trabajo estaba dispuesta incluso a pasar la noche, y todo le iba fácil y bien. Como ocurre cuando una persona se dedica a su trabajo. Por supuesto, el embarazo hizo sus propios ajustes, era necesario visitar a los médicos, ir a cursos para embarazadas, comprar cosas y muebles que serán necesarios para el futuro bebé, y luego está también la preparación para la futura admisión y el trabajo, y con una amiga Melissa trató de salir al menos una vez a la semana en algún lugar. ¿No te parece raro?, le preguntó una vez a Caroline. De hecho, tú y yo somos unas completas desconocidas, nos conocimos por casualidad, y ahora llevo 6 meses viviendo en tu piso, y estoy a punto de tener un bebé. Por supuesto, para mí eres un ángel que vino del cielo y me salvó en el momento más difícil. Sin ti, habría estado sentada en el pueblo, escuchando los sermones de mi madrastra y ordeñando vacas. Siempre te estaré agradecida. Pero a veces me siento como una especie de parásito, que entró en la confianza de un buen hombre, que vive a costa de otro. Las amigas estaban sentadas frente al televisor, viendo alguna vieja comedia romántica, comiendo helado directamente de los grandes platos de plástico. Caroline lamió su cuchara y se encogió de hombros. No, esta situación no me parece rara en absoluto. ¿Me estás engañando? ¿Estás tramando pillarme y dejarme limpia, o cederme mi piso para ti sola? No contestó Melissa, sorprendida por tan extrañas preguntas. Eso es todo, dijo Caroline. Te estoy ayudando porque quiero y puedo hacerlo.
Recuerda que una persona te ayuda solo si quiere ayudarte. Porque siempre tenemos derecho a decir que no. Me gusta ser tu amiga, no soy la persona más fácil de ser amiga, aunque no lo parezca a primera vista. Y tú eres, ¿cómo decirlo?, un buen equilibrio para mí. No siento ninguna incomodidad por tu presencia, al contrario, solo alegría. Gracias, Caroline. Espero poder devolverte el favor algún día. Ya lo estás haciendo. Dice la chica. Compras la comida, limpias la casa. Ni siquiera hablo del hecho de que prácticamente me has librado de cocinar y lo odio con toda mi alma. Y en el futuro pienso contarle a todo el mundo que una vez viví con una celebridad del mundo de la alta costura. Melissa se echó a reír. Dímelo a mí, que me gusta cocinar, y también pienso en el futuro. Cuando nazca mi hija, por supuesto que me quedaré en casa por primera vez, no sé si durante un mes, 2, 3. Nora dejó claro que Cassandra no me esperará 3 años, ni siquiera año y medio, desde la baja por maternidad. Espera. Aclaró mi amiga. Creía que ganarías experiencia con ellos hasta el verano, hasta que llegues al instituto. Hay un departamento a tiempo parcial, luego podría quedarme a trabajar en una casa de modas. Sí, eso sería lo ideal. Pero solo estoy soñando. Con tristeza, Melissa suspiró. Aún no he tenido la oportunidad de probarme lo suficiente como para que Cassandra diga, sí, esta es nuestra futura estrella, la dejaré en cualquier condición. Las amigas rieron. En primer lugar, instó Caroline. No hay nada malo en soñar, sobre todo si los sueños están respaldados por la acción. Los tuyos sí que están respaldados. Piensa que hace 6 meses eras una ingenua campesina. Perdóname, pero lo eras. Melissa sintió, mostrando que no se sentía ofendida y que estaba de acuerdo con las palabras de su amiga. Caroline continuó. Y ahora eres una futura mamá joven y segura de sí misma, que trabaja en la casa más de moda de la ciudad. Eso sí que es un salto. En segundo lugar, tendrás un desfile de moda a finales de invierno. Quizá puedas presentarte allí, al menos como modelo. Melissa se lo pensó un momento. Quizá tengas razón. Si puedo ser útil a Cassandra en la creación de su colección premamá, quizá me marque. Pues ya está, ya tienes ideas, genial. ¿Qué más noticias tienes? Ninguna más, contestó Melissa. Pero mintió. Ayer, Melissa vio a su madre. Nora la había enviado a recoger otra caja, creo que era bisutería exclusiva terriblemente cara para una nueva sesión de fotos. Eres una chica, no eres tonta. Le dijo a Melissa. Pero para que tengas la conciencia tranquila, si la pierdes, Cassandra se llevará 3 pieles y no le importará que esté embarazada. Entendido. Asintió Melissa. Había que sacar la valiosa carga del 9º piso de un centro comercial de lujo, donde los representantes de la marca tenían una oficina. Melissa no había estado nunca allí, y sintió curiosidad por las boutiques caras, la elegante fuente de la planta baja, los clientes maravillosamente vestidos. Le parecía que todas las mujeres ricas vestían con mucho estilo. Solo 2 de cada 10 mujeres parecían vestidas con buen gusto, la chica lo encontró curioso. Cogió la caja sin problemas y decidió bajar en el gran ascensor transparente. Viajaba despacio, deteniéndose en cada planta, así que tuvo la oportunidad de contemplar un poco más el nuevo mundo de riqueza para ella. En la 7ª planta entró una bandada de chicas muy jóvenes, todas cargadas con un montón de bolsas. Melissa se apretó contra la pared trasera transparente del ascensor y se volvió de cara a él para seguir observando. De repente le llamó la atención una mujer que salía de una boutique, acompañada por 2 hombres altos y casi idénticos vestidos de negro, obviamente guardias de seguridad. La mujer llevaba un vestido blanco claro, su lujosa melena rubia le caía ligeramente sobre los hombros y sus grandes ojos azules miraban pensativos a lo lejos. Era su madre, aunque hacía más de 10 años que no la veía, no había cambiado nada. El corazón de Melissa latía con fuerza y las piernas le flaquearon, casi se le cae la preciosa caja. El ascensor pasó muy cerca del lugar donde se encontraba la deslumbrante belleza de blanco con sus guardias.
Y por un momento Melissa pensó que su madre la miraba e incluso la reconocía. Había un destello de asombro o de miedo en su rostro, pero el ascensor apenas se arrastraba todo el camino, y entonces, como por sorpresa, voló hacia abajo como una flecha y no se detuvo hasta la misma planta baja. Las chicas con las maletas bajaron y Melissa la siguió. No sabía qué hacer. Estuvo tentada de volver a subir corriendo y empezar a buscar a su madre por todo el centro comercial, pero entonces la asaltó un ataque de náuseas y casi corrió hacia la salida en busca de aire fresco. Fuera, se sentía un poco mejor, y empezaba a preguntarse. ¿Quizá esa mujer se parecía a ella? Y Melissa solo la había visto unos segundos, así que eso parecía. Su cerebro, inundado de hormonas, aquejado de hipoxia en el ascensor mal ventilado, había visto el pelo rubio, los ojos azules, y le había deslizado la creencia que quería creer. Sin embargo, el episodio estaba ahora constantemente en su mente. A finales de enero, Melissa empezó a darse cuenta por primera vez de que estaba embarazada. No, psicológicamente se daba cuenta, pero con su cuerpo solo sentía los movimientos periódicos de su hija y eso era todo. Lo que otras chicas le contaban sobre hinchazón, fatiga y debilidad lo había evitado hasta ese momento. Aún así, había pasado mucho tiempo. Se había vuelto más lenta, no quería levantarse tan temprano, le costaba más ponerse los zapatos, quería tumbarse durante el día. Caroline fue la primera en darse cuenta. Bueno, Melissa, tienes que reagrupar tus fuerzas, dijo ella. Concéntrate en el trabajo y haz menos tareas domésticas. ¿Quién va a hacer las tareas domésticas? Tú también trabajas todo el tiempo. ¿Por qué no invitamos a Vanessa de visita? Por un mes o dos. Caroline conoció a la madrastra de Melissa cuando fue al campo con una amiga a celebrar la Navidad. Encantó a todos allí. Gary parecía estar literalmente enamorado de ella e incluso lamentaba que se fuera de turno en unos días. La madrastra estaba inusualmente animada y simpática, y mostraba una calidez y un cariño inesperados hacia su hijastra embarazada. Incluso el padre estaba un poco menos triste de lo habitual. ¿Vanessa? Melissa intentó imaginar a su madrastra en su piso de la ciudad. Ella no iría, tenía una casa allí y su padre no la dejaría marchar. No le gusta la ciudad y no le gusto yo. Su amiga sonrió socarronamente y desvió la mirada. Melissa sabía cuando Caroline tenía esa mirada. ¿Habéis hecho un trato a mis espaldas?, suspiró. Bueno, no exactamente un trato, respondió Caroline con evasivas. Pero hubo una conversación de ese tipo antes de irnos. Le dije a tía Vanessa que podía quedarse en mi piso si quería descansar de la vida en el campo, y no le importó. Por cierto, estaba preocupada por ti. Sí, ayuda no le vendría mal, pero para quitársela a mi madrastra, aunque de todas formas no había otras opciones. Está bien, que venga. Por dentro la chica ya se había preparado para el hecho de que la madrastra la acosaría con sus reproches, consejos no solicitados y razonamientos de que Melissa estaba haciendo mal y como debía. Pero para su sorpresa, durante las 2 o 3 primeras semanas, la invitada se comportó más tranquila que el agua, pero su ayuda fue muy notable. Ahora Melissa podía permitirse levantarse una hora más tarde. El desayuno y el recipiente obligatorio del almuerzo ya la esperaban sobre la mesa. Por la noche, ella y Caroline volvían al piso limpio y acogedor, y desde el hueco de la escalera percibían el olor de las tartas caseras, las patatas con setas o el pato al horno según una vieja receta. Sí, tía Vanessa, contigo no se adelgaza, le decía alegremente Caroline durante la cena. Aquí no hay nada insano, replicó ella. ¿Cómo conoces esas recetas?, se preguntó Melissa. Vanessa se encogió de hombros. Caroline me enseñó que buscar en internet. Sé que ahora las chicas cuidan su figura, y he leído sobre las embarazadas que es malo que engorden mucho. Será difícil dar a luz y el bebé tendrá un mal efecto. Así que empecé a buscar cómo darle de comer sabroso y útil. Gracias, dijo Melissa sinceramente. La madrastra, como avergonzada, tenía las mejillas ligeramente sonrosadas y hacía un gesto habitual con la mano. ¿Qué otra cosa se supone que debo hacer aquí todo el día? Solo ordenar e ir a la tienda, 2 horas. Es aburrido estar sentada todo el día, así que busco recetas.
la madrastra de repente empezó a revelarse a Melissa desde otro lado, era difícil entender qué le pasaba. Si por fin estaba descansando de la dura vida del pueblo, o de su pesado y silencioso marido, o si Melissa había crecido y Vanessa ya no sentía la necesidad de enseñarle cosas de la vida. Resultó que su madrastra era una mujer muy cariñosa y amable, que apenas pensaba en los demás más que en sí misma. Sin embargo, Melissa se dio cuenta de que siempre había sido así. Nunca había separado a su hijastra en nada, nunca había dado a su propia Gary más de lo que ella daba, salvo que no sabía cómo expresar su amor y dar el cariño tan necesario a una niña que crecía sin madre. Ahora se interesaba por la vida y la obra de Melissa. Al principio escuchaba a Caroline furtivamente mientras Melissa le contaba a su amiga cómo había leído la biografía de Coco Chanel y se había pasado medio día buscando botones cuadrados transparentes. Luego empezó a sentarse a su lado y a preguntar el significado de palabras que no entendía. Para Caroline, tía Vanessa se convirtió casi en una segunda amiga. De algún modo, encontraron fácilmente un lenguaje común y, con la mano fácil de Caroline, la madrastra empezó a leer libros, ver películas, y las dos incluso salían periódicamente a dar algún paseo, si Melissa estaba ocupada. Era el día del desfile de la colección de primavera, la casa de modas de Cassandra. Toda la semana anterior se había fundido en un día interminablemente largo y ajetreado para Melissa. Quizás sin las sopas mágicas y las chuletas de pollo de Vanessa, no habría sobrevivido. Aunque parecía que iban bastante bien de tiempo y Melissa, por el contrario, había esperado descansar un par de días antes del desfile, sin embargo la experimentada Nora le había dicho enseguida que eso no iba a suceder. Ya verás, en unos días Cassandra se hartará del ataque, se revolcará como un tornado, destrozando a todos y a todo y gritando que todo está mal, prepárate. Melissa no se lo creía. La supervisora parecía completamente tranquila, pero todo sucedió tal y como Nora había predicho. Dentro de exactamente una semana, Melissa entró en el estudio como de costumbre, trayendo las 2 últimas cajas de zapatos, y apenas consiguió esquivar un bolso que le pasó volando por la cara. «No», gritó Cassandra. «Todo esto está completamente mal. Es terrible. Para empezar, fue una mala idea. Parecen vacas con esos vestidos. Nadie va a aceptarlo. Mi carrera terminará en este show, la casa irá a la quiebra. Van a convertir este lugar en un puesto de cerveza». A juzgar por los ayudantes apiñados en las esquinas, llevaba mucho tiempo enfurecida. Solo Nora se mantenía firme junto a su jefe, aparentemente intentando decir algo. Melissa, cerrando las palmas de las manos en puños para armarse de valor, se acercó a Cassandra con una sonrisa inocente. «Cassandra, ¿por qué no lo probamos ahora conmigo?», sugirió con voz dulce. «Veremos qué pasa enseguida. Hay tiempo de sobra para adaptarse. El jefe tiene un cigarrillo. ¿Qué hay que arreglar? Solo si pones todos estos trapos en un montón y les prendes fuego». Nora dirigió una rápida mirada a sus ayudantes y estos, como si nada, empezaron a cantarle a coro a Cassandra sus genialidades. Ella hizo un mohín y puso los ojos en blanco como una niña pequeña. «Ya está bien, chivatos», ladró, pero era evidente que el halago había funcionado. «Vale, Melissa, ponte ese mono de ahí». Mientras Melissa se cambiaba y caminaba por la improvisada pasarela, la cara de la jefa se volvió aún más amarga que de costumbre. «Eso no», y dijo. «No entiendo qué le pasa». Melissa volvió a armarse de valor y dijo: «El cinturón es innecesario. Se supone que realza la cintura, pero yo no tengo y divide mi figura en 2 partes desiguales. Si me lo quitara, el aspecto sería más suave y liso». Dijo Cassandra, y con un par de movimientos despiadados arrancó el cinturón cosido. «Sí, ahora está perfecto». Así que retocaron toda la colección en el tiempo que les quedaba. Pero, a pesar de ello, Melissa seguía sintiendo una emoción creciente, aunque había estado practicando, le daba miedo imaginar que era una chica de pueblo con un gran término de embarazo, hoy se subiría al podio delante de una sala llena de gente. «¿De qué tienes que tener miedo?», la animó Nora. «Tu jefa es una fiera y no le tienes miedo, y subir a la pasarela es solo un paseo. Lo siento, pero es la noche de Cassandra, no tu recital. Te mirarán como a una de las muchas modelos, nada más, pero cada uno de sus looks será examinado bajo un microscopio, buscando defectos y escudriñando cada detalle». Esto tranquiliza a Melissa.
De hecho, lo suyo es salir 3 veces, recorrer el camino entre una serie de chicas embarazadas parecidas, entre las que ni siquiera hay modelos profesionales, e irse tranquilamente a descansar. Cassandra, en cambio, tendrá que soportar a todos los críticos, competidores, periodistas y simplemente a los que quieran expresar su opinión. Caroline y Vanessa acudieron a apoyar a la joven debutante. Como agradecimiento, la propia Melissa preparó sus looks para el desfile. Caroline se sentó con un vestido largo verde esmeralda, que daba sombra a su rizada melena pelirroja, y su madrastra con un elegante traje pantalón beige claro, incluso se enderezó la espalda, y nadie diría que esta mujer ha vivido toda su vida en el campo, cuidando vacas y escardando el huerto. Melissa ni siquiera recordaba su primera aparición. La sala que tenía ante sus ojos se fundía en un gran borrón, y ella se limitaba a pisar mecánicamente y mantener una sonrisa entrenada en el rostro. Mientras caminaba entre bastidores, Nora la abrazó con fuerza. Melissa, lo has hecho genial, ha sido impresionante. Cámbiate rápido para la segunda salida. La segunda vez fue un poco más tranquila, incluso encontró con la mirada a Caroline y a su madrastra en la tercera fila y le sonrió. Al mismo tiempo, una vaga inquietud se apoderó de ella. Melissa no entendía a qué se debía, no le dolía el estómago, así que definitivamente no estaba relacionado con el bebé. Le pareció ver algo en el pasillo. ¿Pero qué? Melissa, cámbiate rápido, estás cerrando, le gritó Nora. Por tercera vez, a pesar de ser la última en salir, Melissa estaba totalmente segura. El espectáculo estaba a punto de terminar y, a juzgar por la cara de satisfacción de Cassandra, todo había ido espléndidamente. A juzgar por la cara de satisfacción de Cassandra, todo había salido de maravilla. Sus ojos se deslizaron hacia la primera fila y Melissa casi tropieza al ver a una frágil rubia con un deslumbrante vestido negro. Era ella. Ya no cabía duda. Su madre la miraba fijamente. La propia Melissa no sabía cómo no se desmayó o lo dejó todo y corrió hacia su madre desde el escenario. Con el piloto automático, la chica terminó su paseo, permaneciendo en el escenario con el resto de las modelos. Incluso pareció aplaudir y sonreír cuando Cassandra salió y el público la saludó con un aplauso, pero la propia Melissa no apartó los ojos de la mujer de la primera fila. Su madre la reconoció, definitivamente la reconoció, apenas esperó a que bajaran del escenario. Melissa subió corriendo sin siquiera cambiarse de ropa. Los invitados del espectáculo se trasladaron a la sala contigua donde tendría lugar el buffet. La chica, apretujada entre los invitados, alguien la reconoció, le dijo cumplidos, pero ella no oyó nada, buscando entre la multitud a alguien familiar, rubia y vestida de negro. «Mamá». Por fin gritó. Ya no había duda. Realmente no había cambiado mucho en 12 años. Tal vez sus pómulos eran un poco más afilados y sus ojos un poco más duros. «Melissa», dijo la mujer con cautela y le tocó ligeramente el brazo. Parecía más asustada que contenta. «¿Me has reconocido, mamá?», preguntó Melissa con alegría. «Claro que sí, mi niña». «¿Cómo no iba a reconocer a mi niña? Aunque hayas crecido y seas tú misma». Su madre asintió a su barriga con una sonrisa. «Preparándome para ser madre. Esperaba que no lo tuvieras tan pronto como yo». «¿Tan pronto?», preguntó Melissa con incredulidad. Su madre apartó la mirada, al parecer no quería llamar la atención sobre ellas. En algún lugar a lo lejos se perfilaban las siluetas vagamente familiares de unos hombres de negro. Melissa recordó que eran los guardias de seguridad que habían estado con su madre en el centro comercial en aquel momento. «¿Nos apartamos un poco?», preguntó mamá cariñosamente. Atravesaron el vestíbulo y salieron al balcón cubierto, donde hacía calor y estaba vacío. La madre suspiró, se frotó las mejillas y, aparentemente decidida a contarlo todo, empezó. «No tenía 17 años cuando naciste». Eso fue todo lo que dijo Melissa. De alguna manera, nunca había pensado en el hecho de que su madre fuera tan joven. Eric no lo sabía, solo se lo dije en la ceremonia de matrimonio, pero adivinó lo tuyo más tarde. ¿Adivinó qué?, preguntó Melissa, y entonces se dio cuenta. ¿Que no soy su hija? Mamá bajó los ojos. Sí, entonces era muy joven, estúpida, mimada. Mis padres son muy ricos, nunca me negaron nada. Eso debió influir.
Cuando llegué a la adolescencia, de repente empecé a mostrar carácter, a beber, a fumar, a salir con diferentes chicos malos, y un día, no recuerdo por qué, me peleé con mis padres, decidí que me escaparía de casa y empezaría una nueva vida. Encontré una nueva amiga y empezamos a alquilar un piso, tenía dinero. Luego me enteré de que estaba embarazada, y fue entonces cuando conocí a Eric. Era tan sencillo, tan honesto, completamente diferente a los chicos que había tenido antes de él. Pensé que era el universo enviándome una señal. Me fui al campo con él para que mis padres no lo encontraran, me casé, y entonces naciste tú. ¿Y después?, preguntó Melissa con voz completamente seca. Su madre la miró con culpabilidad y luego desvió la mirada. No pude vivir allí. Me di cuenta de que era demasiado joven para ser la esposa de alguien, y mucho menos una madre. De repente, cogió la mano de su hija entre las suyas y a duras penas consiguió evitar que se la arrancara. Lo intenté, de verdad. Continuó mamá. Debería saber cuánto me convencí a mí misma para quedarme. Todas las noches, cuando Eric y tú os dormíais, os miraba y decía. Allí estaban, mi familia, mi marido, mi bebé, pero no sentía nada. Eran como guardias manteniéndome en una jaula de la que no podía salir. ¿Como guardias?, preguntó Melissa, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Y un día me escapé, continuó su madre, como si no la hubiera oído. Al principio quería dejar una nota, para explicároslo todo a ti y a Eric, pero no encontraba las palabras. ¿Dentro de 12 años?, preguntó Melissa en voz baja. ¿Ni siquiera pudiste enviarme una tarjeta de cumpleaños? Su madre bajó la cabeza. ¿Volviste con tus padres? Sí. ¿No les hablaste de mí? No. ¿Sabes quién es mi verdadero padre? Se encogió de hombros. Sinceramente, ya no me acuerdo. Estaba pasando por un momento difícil y, después de volver a la ciudad, no volví a ver a nadie más de esa empresa. ¿Vives ahora con tus padres? Mamá movió la cabeza negativamente y dijo en voz muy baja. No, con mi marido. ¿Así es como te mantiene a salvo? Ella se encogió de hombros avergonzada. Es un hombre muy rico y muy celoso. Mamá se mordió el labio inferior y dijo en un tono patético y suplicante. No me gustaría que te descubriera. No me delatarías, ¿verdad? Melissa negó con la cabeza. Su madre se animó de repente y sonrió como si hubiera tenido una idea maravillosa. Si quieres, te presentaré a tus abuelos, ¿no? Y tú y yo podremos vernos siempre que quieras. Luego volvió a mirar a los guardias y añadió. Bueno, quizá no muy a menudo, pero puedo llamarte o escribirte de vez en cuando. ¿Es eso lo que quieres, mamá?, preguntó Melissa y la miró a los ojos. Su madre parecía culpable y asustada al mismo tiempo. Melissa se dio cuenta de repente de que no estaba nada contenta de ver a su hija. Puede que al principio se sintiera feliz, porque creía que se había liberado de la culpa que había pesado sobre sus hombros durante tantos años. Pero ahora parecía más temerosa de lo que su nuevo marido rico pensara de ella. Melissa apartó la mirada y a través de la puerta de cristal del balcón, vio de repente a su madrastra, que parecía estar buscándola. Vanessa parecía muy preocupada. De repente giró la cabeza y vio a Melissa y una expresión de alivio apareció en su rostro. Melissa de repente recordó claramente cómo había cogido la gripe cuando tenía 11 años. Había tenido 40 de fiebre y su madrastra se había quedado con ella 3 días. Se secó la cara con una toalla húmeda, bebió bocaditos de frambuesa y caldos. Se puso la palma de la mano grande, fresca y ancha en la frente, y también se acordó de la graduación. Melissa quiso entonces hacerse su propio vestido. Ella y su madrastra fueron al pueblo vecino y pasaron medio día en el mercado, bajo la lluvia, buscando la tela adecuada. Cuando por fin la encontraron, su madrastra regateó durante mucho tiempo, rebajando el precio. Entonces Melissa se sintió avergonzada y abochornada por Vanessa. Solo cuando estaba pagando, la chica se dio cuenta de que su madrastra había sacado lo que quedaba de dinero del bolso. Si no hubiera rebajado el precio, no habrían tenido dinero suficiente para la compra. ¿Y dónde había estado su madre todos estos años? Jugando a ser la hija malhumorada de sus padres, a quienes ni siquiera les había dicho que se habían convertido en abuelos. Su madre nunca maduró.
Cuando era joven, jugaba a la familia, y cuando se aburría, dejaba a su marido y a su hija, arrancándolos fácilmente de su vida como un estudiante negligente arranca una hoja estropeada de un cuaderno. Luego volvió con sus padres, fingiendo ser una chica inocente que había hecho una pequeña travesura. Luego encontró un nuevo marido que ahora la quería y protegía como a la misma niña. ¿Cómo pudo ella, Melissa, haber estado tan ciega toda su vida? Encontrará a su madre 2 veces más. La primera vez falsamente, luego de verdad. Ahora estaba muy claro lo que significaban aquellas palabras. Melissa abrió la puerta de cristal y salió al encuentro de su madrastra. Quiso decir algo, pero no tuvo tiempo porque Melissa la abrazó con fuerza y firmeza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó temerosa, acariciando suavemente la espalda de su hijastra. Te hemos perdido aquí, estás charlando con una chica. Por cierto, ¿quién es? Nadie. Respondió Melissa con firmeza. Nadie. Has elegido un buen nombre, Olivia, dijo Vanessa satisfecha, empujando el cochecito con su nieta por el sendero del parque. Dada por Dios, como ella, radiante y sonriente. Melissa sonrió. De verdad. Su hija era un encanto para todos los que la rodeaban. Realmente se estaba convirtiendo en una niña tranquila y dulce, solo tenía 3 meses y Melissa ya empezaba a ir a trabajar. Olivia se quedó al cuidado de su abuela y de la tía Caroline. Un par de veces incluso se llevó a su hija con ella. Cassandra sugirió a Melissa que, después de sus vacaciones, empezara a diseñar una línea de ropa infantil. ¿Por qué?, dijo tranquilamente la supervisora. El mercado de la maternidad, después del desfile de primavera, lo tenemos prácticamente captado. Es lógico que ahora quieran vestir a sus hijos con nosotros. Melissa prometió pensar en la propuesta. Después de todo, el estudio, aunque por correspondencia, un niño, el trabajo, hay suficientes cosas que hacer. Por supuesto, ella no podría haberlo hecho sin la ayuda de Vanessa, pero fue un placer. Incluso fue al pueblo una temporada, solo para ver que todo iba bien con su marido y la casa, y después de no pasar allí ni una semana, pidió volver. ¿No la echa de menos Eric?, le preguntó una vez Caroline. Vanessa se encogió de hombros. Sí, nunca ha sido sentimental conmigo, ni siquiera cuando nos casamos. Me dijo, yo te ayudo a criar a tu hijo, tú me ayudas a criar a mi hija, mantenemos el hogar a medias. Eso es todo el amor. Así que no creo que ella lo eche de menos. La madrastra se sentía cada vez mejor en la ciudad, y disfrutaba paseando con Melissa y su nietecita por el parque. Melissa ni siquiera podía llamar a su madrastra. ¡Qué coche tan bonito!, dijo de pronto la mujer con admiración, señalando un Mercedes negro en el lado opuesto de la calle. Melissa lo miró y se estremeció. El coche le resultaba muy familiar. Un segundo después, un joven alto y muy guapo, de penetrantes ojos oscuros, salió del Mercedes, acompañado de una morena de piernas largas con un vestido corto. Le reconoció enseguida. En el primer segundo no daba crédito a sus sensaciones y, para asegurarse, se llevó la mano al corazón. Latía uniformemente, su respiración no se aceleraba, sus piernas no temblaban. No quería desmayarse ni correr a sus brazos. Sí, Melissa ya no sentía nada por Michael. No vuelvas al pasado. Mira hacia el futuro, dijo pensativa. Captó la mirada perpleja de Vanessa, sonrió, se apartó del coche y llevó el cochecito a la parte trasera del parque.